Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo andan? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Andy, ¿cómo estás? Bien, muy contento. Hoy en la 7ª temporada de la Liga de la Ciencia, pero con nueva escenografía. Este es el segundo programa que grabamos con esta nueva escenografía que nos encanta. La verdad que nos encanta cómo la producción se encarga de todos los detalles de lo que ustedes ven acá alrededor. En particular Gaby, que anda por ahí, siempre nos cuida para que nos sintamos como en nuestra propia casa. Y esto es de alguna forma nuestra propia casa. Es nuestra casa y como siempre en la Liga de la Ciencia, hoy tenemos un programa de lo más variado, porque el menú del conocimiento científico es así. Pasamos de la historia a la astronomía, todo en una hora. ¿Con qué arrancamos? Claro que sí, nos encanta el conocimiento como concepto amplio y hoy en particular arrancamos con historia. Y en este programa, cuando hablamos de historia, hablamos de él. Claro que sí, nuestro gran referente en el tema, Sergio Wisniewski, que fue a visitar en esta ocasión un lugar muy paradigmático, muy emblemático de la historia argentina, muy interesante, es el Riachuelo. Claro que sí, Sergio, en el verano nos estuvo contando de la historia del Riachuelo y junto con las personas de ACUMAR fue de visita al Riachuelo para hablar no solo de la historia, sino también del presente y los planes de saneamiento. Recordemos que el ACUMAR es el organismo público que funciona como autoridad sanitaria en este territorio, que comprende 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y 9 comunas de la ciudad de Buenos Aires. Y el ACUMAR también desarrolló un plan integral de saneamiento ambiental para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el territorio y para prevenir futuros daños. Vayamos a ver cómo le fue a Sergio. Vinimos a Avellaneda, vamos a navegar por el Riachuelo. Todos conocemos el tema de la contaminación del Riachuelo. Es una historia que lleva más de 200 años, está registrado en todo tipo de libros y de documentos. Lo que poco sabemos es la cantidad de trabajo que se están llevando adelante para recuperar el Riachuelo, para sanearlo, para parar de contaminarlo. Por eso, las autoridades de ACUMAR nos van a contar todo lo que vienen haciendo desde el famoso fallo de la Corte Suprema en el sentido de poder volver a vivir el Riachuelo como parte de la cultura argentina. Daniel, hay registros históricos ya desde la época de Rosas e incluso antes de quejas de vecinos sobre la mugre, la contaminación del Riachuelo. Evidentemente, hasta el fallo de la Corte Suprema mucho no se avanzó. ¿Vos conocés de obras anteriores o de la problemática que ha tenido el Riachuelo previo a la labor de ACUMAR? A ver, no de planes concretos, porque la verdad que el Riachuelo fue sufriendo una degradación paulatina, siempre fue tomado como el fondo de la ciudad, el crecimiento desordenado de la ciudad de Buenos Aires. En algún momento cuando se lo utilizó, digamos, como puerto y ese puerto tenía una actividad productiva, una actividad industrial incipiente que fue creciendo y fue desarrollándose, de a poco se fue contaminando, de a poco se fue degradando, en tanto crecía esa actividad. Después con los procesos migratorios, cuando fueron creciendo las urbanizaciones, las barriadas a orillas del río, los terrenos anegables, los terrenos bajos, terrenos sin infraestructura sanitaria, sin agua, sin cloacas, sumado, digamos, a la actividad industrial desorganizada, sin planificación, fue conformando este combo explosivo que termina en el 2008 con la Suprema Corte y con el fallo Mendoza, y a partir de allí empieza, digamos, la historia de la recuperación del río y de la ACUMAR. Contanos un poco qué es ACUMAR y de quién depende, cómo es su organización.
La ACUMAR es la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, un organismo tripartito, un organismo que su presidente lo pone el Gobierno Nacional, pero que tiene en su consejo directivo representación del Gobierno Nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia, porque son los 3 estados condenados por el fallo Mendoza por la Corte Suprema, por lo tanto son los que tienen que rendir cuentas y sanear el riachuelo. Y la ACUMAR es el organismo público encargado de esta tarea. Me imagino que ni bien salió el fallo, lo primero que había que determinar es el origen de la contaminación, cuáles son las causas, cómo enfrentaron ese trabajo. Se pudo identificar que aproximadamente el 70% de la contaminación o de los efluentes que recibe el río tienen que ver con desechos cloacales y un 30% con desechos industriales. Allí se trabajó primero en identificar cuántas eran y quiénes eran las industrias que estaban generando esa contaminación, qué tipo de contaminación vertía cada una de las actividades productivas y cada industria en particular. Se determinaron quiénes eran los agentes contaminantes, 1.500 en una etapa, 600 al día de hoy, pero más puntualmente de esos pudimos identificar que hay 40 o 50 industrias, grandes industrias, que son las responsables del 80% de los efluentes de la carga másica que contamina el río, y sobre esas se está haciendo un trabajo puntual en cada una de esas empresas, de un programa de reconversión, de construcción de plantas de tratamiento en cada una de ellas, la obligación de cada una de esas empresas de verter sus efluentes en las condiciones ambientales sustentables para lograr un primer escalón de saneamiento de la cuenca y poder de a poco entonces ir trabajando en la mejora continua, porque el saneamiento y el ambientalismo nos ha enseñado que hay algo que es la mejora continua y permanente, ¿no? No es del día a la mañana, no son 1000 días, pero sí es una acción concreta que de a poco nos permite recuperar 200 años de degradación como tiene la cuenca Matanza Riachuelo. Por aquí abajo cruza lo que es el colector margen izquierdo, el sistema Riachuelo, la mega obra de ingeniería que estamos haciendo desde ACUMAR junto con AISA para el tratamiento cloacal de la Ciudad de Buenos Aires y poder darle servicio a más de 5 millones de usuarios de cloacas en el área metropolitana. Esta obra, digamos, es la gran obra de saneamiento que se complementa con un parque industrial para la industria de las curtiembres. Otra de las por acá grandes, abajo pasa una gran cañería. Una gran cañería que viene desde la General Paz, desde la zona de Soldati, que desemboca en la planta de tratamiento que está acá en el Dock Sud, atrás del puerto, que tiene otro gran emisario 12 kilómetros dentro del Río de la Plata para llevar cauce adentro del río los vertidos tratados. Claro, tratados. Tratados, sí, por O sea, no le tiramos más porquería al Río de la Plata. No, la idea justamente de esta mega obra es la obra del financiamiento más grande que ha dado el Banco Mundial para una obra de infraestructura de saneamiento en el mundo. Tiene que ver con eso, con poder darle una condición de tratamiento a los efluentes cloacales de la Ciudad de Buenos Aires y poder darle una condición ambiental sustentable al río. Bueno, estamos con Lucía de los Ríos, que evidentemente nació para esto. Ella trabaja en cultura. Contanos un poco en esta área qué trabajo están haciendo. Bueno, en esto que es la Vuelta de Rocha, ahora durante febrero y marzo iniciamos el cruce del puente transbordador. El puente transbordador, hay 8 en el mundo, no se utilizaba desde 1960, junto con Vialidad y el Ministerio de Turismo. Creamos un recorrido, un circuito turístico que va desde La Boca a la isla Maciel, un poquito para cambiar esa perspectiva cultural negativa que muchas personas todavía tienen del río. Una vez que llegan a Avellaneda, que cruzan el puente, que llegan a Avellaneda, se hace un circuito turístico por la isla Maciel, que está a cargo del municipio de Avellaneda. También la idea es poder generar conciencia de que tenemos un río agradable, un río limpio, que nos falta un montón, fueron 200 años de contaminación, llevamos un poquito más de 10 de saneamiento. El hecho de que la gente pueda ver el río de otra manera, creemos que va a ser importante para que pueda defenderlo en algún momento si es necesario. A medida que se puede recuperar el riachuelo, se empieza a poder ver todo el acervo cultural que hay alrededor de todo esto. Y la participación también de la comunidad, un poco la idea del circuito turístico por la isla es traer a la gente que no solo que conozca una parte, sino que los mismos vecinos, que puedan generar una opción de trabajo, una opción laboral para los vecinos y que sean partícipes de este circuito. Esa es la intención.
Hay un elemento básico que tiene el riachuelo que tiene que ver con su morfología, su geografía, con su naturaleza, que es que fluye poco o fluye en forma rara. Explica eso porque más allá de que uno controle los afluentes, hay algo intrínseco al riachuelo que hace que sea propenso a la contaminación. Y a ver, el riachuelo en principio es un río de llanura, un río de poco caudal. Es un río que además desemboca en un estuario como el Río de la Plata, que tiene el fenómeno de la sudestada, prácticamente replica la marea del océano, por lo tanto, por momentos el río fluye en un sentido hacia su desembocadura y por momentos vuelve el agua, por lo tanto eso para el sistema de mantenimiento, de limpieza, nos obliga a trabajar teniendo en cuenta esas condiciones. El proceso social, económico, político del desarrollo de la Argentina hizo que se llegue al punto de contaminación del riachuelo, pero también en los márgenes del riachuelo fue ocupado por muchos, pero muchísimo, parte del pueblo argentino, digámoslo. ¿Cómo pueden trabajar o cómo han venido trabajando el tema de que haya tanta gente viviendo en los márgenes del riachuelo? Bueno, eso es una de las primeras tareas que se abordaron, ¿no? La relocalización de aquellas familias que vivían en sus márgenes a partir de la construcción de viviendas y la relocalización de esas familias y la liberación del camino de Sirga, el camino que va en las márgenes del río, que hoy tenemos un avance de más del 85% de la liberación de ese camino y estamos trabajando arduamente para lograr recuperar totalmente la margen del río y reubicar a esas familias que viven en una condición, digamos, muy compleja desde el punto de vista ambiental, desde el punto social y sanitario. Por lo tanto, es una de las prioridades de ACUMAR y es una de las condiciones del fallo Mendoza. Un cálculo tuyo, ¿cuánto tiempo más falta para llegar a un punto en el que ustedes digan, bueno, empezamos a tener un riachuelo con el que más o menos estamos conformes? No me atrevo a decirte cuántos años, pero cuando uno compara, a Londres el Támesis le lleva ya 40 años, a Bilbao el Nervión le lleva más de 3 décadas, lo mismo le pasa a Brasil con el Tieté en San Pablo, lo mismo pasa en las grandes metrópolis del mundo, que a la medida que se va saneando y limpiando la población sigue creciendo, por lo tanto también hay que trabajar en el ordenamiento de las nuevas poblaciones que se van desarrollando y en qué condiciones se desarrollan. La verdad que no sé cuánta gente estaba al tanto de todo el trabajo que está haciendo ACUMAR. Te agradezco, Daniel, por esta charla con nosotros. No, gracias a ustedes por estar aquí, por poder mostrar lo que se viene trabajando en todos estos años, que es el puntapié de lo que hay que seguir haciendo. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Seguimos con la Liga de la Ciencia, un programa de divulgación científica en el que nos encanta hablar de temas fundamentales de la ciencia, del cosmos y los átomos, pero también hablamos sobre temas de la agenda. Y hoy en día, un tema que preocupa y nos ocupa particularmente es el dengue. Porque en las últimas semanas aumentaron muchísimo los casos, así que invitamos a un biólogo, virólogo, gran comunicador de la ciencia. Recientemente ha ganado un premio, se va a ir a presentar uno de sus libros, pero tiene muchos, Fiebre, a Bélgica. Estamos hablando del gran Juan Manuel Carballeda. Lo recibimos con un aplauso. Carva, te puedo decir Carva, ¿no? Sí. Para los amigos sos Carva. Carva, contanos, la pregunta del millón que muchos nos preguntamos es por qué están subiendo tanto los casos ahora, y en particular yo me pregunto por qué ahora y no enero y febrero, donde supuestamente hay más mosquitos, o así por lo menos lo percibo yo. Bueno, es muy interesante la pregunta. En primer lugar, los casos están creciendo porque hay mosquito transmisor en gran parte del país y en nuestro país justamente no hay circulación de mosquitos durante todo el año. Digamos, en los momentos que hace frío, los mosquitos están como huevos en nuestras casas, escondidos ahí, pero no están como adultos circulando. Entonces, hay un proceso en el cual tiene que venir alguien contagiado de algún país donde haya circulación, esa persona tiene que tener el virus en sangre, el mosquito lo tiene que picar, que recordemos que solo pican las hembras en un momento particular de su vida, y ahí empezar de nuevo a circular y generar cada vez más casos. Entonces, eso viene con un retraso, no es automáticamente, apenas
días empezamos a ver mosquitos adultos en nuestras casas, se requiere un proceso que siempre suele verse hacia febrero, marzo, abril, aunque este año estamos viendo muchos casos, una crecida muy fuerte de casos, tal vez un poco retrasada respecto al 2020 y 2016, que fueron los años con picos más fuertes de dengue. Mira. ¿Y por qué ese retraso? ¿Se sabe? No se sabe, no sé si hay forma de saberlo, pero es una característica que se está analizando en este momento. ¿Y que puede tener que ver con el clima, con la ola de calor o algo así? Bueno, es probable porque no tuvimos fríos en varios meses, entonces estamos con climas propicios para que se desarrollen estos mosquitos que necesitan alrededor de 4 o 5 días con 20 grados, una temperatura de alrededor de 20 grados, ahí los huevos eclosionan, se desarrollan las larvas y terminan llegando a adultos, que son los que terminan transmitiendo la enfermedad, solamente si picaron antes a una persona contagiada. Claro. A mí me pasa que yo veo un montón de Aedes, me pone muy nerviosa porque los veo, o sea, ya están ahí, están adentro de las casas, los vi, hay que tener cuidado con los floreros, vi larvas de mosquito en el florero, mamá te dije que cambies el agua de los floreros, aunque vivas en un departamento, los sacó después todo bien, hay que sacarlos. Y lo que yo quiero saber es esto de que se habla de los 4 tipos de virus, ¿cómo es? Excelente. Bueno, justamente el dengue tiene 4 serotipos distintos, que llaman fácil, 1, 2, 3 y 4. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. El punto es que en los lugares donde hay más de un serotipo circulando a la vez, suele haber más prevalencia de los casos más graves de dengue. Porque hay distintas teorías, pero se supone que la respuesta inmunológica contra un serotipo es muy imperfecta contra otros serotipos. Y esa imperfección también puede complicar las cosas y generar casos más graves. Tal vez esas hemorragias inducidas por la respuesta inmune medio imperfecta hacia otro serotipo. Entonces, no queremos que haya más de un serotipo, y si nos protegemos mediante vacunas, necesitamos vacunas que protejan muy bien contra los 4 serotipos a la vez. Por eso no es tan fácil desarrollar vacunas como con otros virus de la misma familia. Por ejemplo, la fiebre amarilla es un virus de la misma familia, pero tiene un solo serotipo. Entonces, con una vacuna protegiendo contra ese serotipo, claro, porque viajaste en zona de prevalencia. ¿Por qué serotipo? ¿Qué es lo de serotipo? Bueno, son virus diferentes, pero son de la misma especie. Y se dice serotipo porque se pueden reconocer con los anticuerpos que vienen de la serología de distintas personas. De sangre, claro. Claro, vos tenés anticuerpos, tenés serología contra dengue 1, podés reconocer esa serología distinta a la de dengue 2, 3 y 4. Entonces, por eso se dicen serotipos. ¿Y cuál está circulando ahora? Bien, es muy interesante porque habitualmente en nuestro país circulaba durante todo el proceso dengue 1 y hacia el final venía un poco de dengue 4, sobre todo en el norte del país. Y este año apareció dengue 2, un serotipo que hacía mucho que no circulaba en nuestro país, y el dengue 2 fue muy predominante, limpió rápidamente los otros serotipos y prácticamente ahora estamos viendo dengue 2. Entonces es una situación epidemiológica novedosa respecto a los últimos brotes fuertes que tuvimos. Del 2020 no era dengue 2. De 2020 era dengue 1 y hacia el final un poquito de dengue 4. Y ahora tenemos dengue 2, que no es en particular más peligroso, menos peligroso, pero sí estamos ante una situación nueva donde probablemente muchas personas tenemos anticuerpos contra otros serotipos, porque también cuando hay mucha circulación de esta enfermedad hay muchísimas personas que se contagian y son asintomáticos. Muchísimos. De hecho, se calcula que 400 millones de personas por año se contagian de dengue en el mundo. De esos, un pequeño porcentaje son sintomáticos. Entonces, es complicado que aparezca un nuevo serotipo, que no es nuevo, pero que es novedoso respecto a brotes anteriores. Por eso nos tenemos que cuidar particularmente. O sea, a ver si entendí. Nos tenemos que cuidar porque venían circulando en el 2020 en particular otro serotipo, entonces quizás yo tuve en el 2020, o sea, me infecté con el virus. Sí. Puede ser porque conozco mucha gente que tuvo dengue en el 2020, empezaba la pandemia
Claro. y había mucha gente con fiebre y al final resultaba que era dengue. Entonces quizás yo lo tuve y ahora que viene el dengue 2, mi sistema inmune puede querer atacar al virus de dengue 2 y está medio confundido porque tuve antes dengue 1 o 4 y ahora me puede agarrar una forma grave de la enfermedad. No es que, digamos, eso no es escrito sobre piedra, pero no, está bien, se supone que esa es la idea. Se supone que tener una inmunidad parcial contra uno de los serotipos tal vez pueda complicar las cosas en caso de que esa persona se contagie con otro o un serotipo distinto. ¿Y por qué cada 3 años tenemos estos picos de dengue que no lo termino de entender? Pregunta del millón. Eso se sigue discutiendo en los congresos de virología. No se entiende muy bien, pero sí está muy bien descrito. Yo creo que un poco lo que sucede es lo que hablábamos antes. Muchas personas son asintomáticas, entonces muchas personas desarrollan inmunidad contra contra el dengue y los siguientes años estamos bastante protegidos en la población. Después esa protección baja por distintos motivos y volvemos a estar susceptibles y volvemos a ver picos grandes. Pero sí, es como vos decís, cada 3 años suelen haber picos grandes de esta enfermedad. ¿Y cómo es en términos de política pública lo que se puede hacer para prevenir? Bueno, es muy interesante. Además, siempre nos pasa que nos acordamos del dengue medio tarde. Nos acordamos del dengue cuando ya vemos mosquitos adultos. Claro. Y eso es tarde. Porque la hembra, cuando va a poner los huevos, algún lugar va a encontrar. Si vos descacharraste todo, tal vez le cueste un poquito más, pero tal vez termine encontrando un lugar para poner los huevos. El momento ideal para hacer prevención de dengue es en invierno. Porque en invierno, en nuestras casas, están los huevos de los mosquitos sin poder hacer nada, totalmente desprotegidos. Claro. Entonces, si sacamos los reservorios de agua, tiramos lavandina en donde pueda haber agua o agua hirviendo, que también destruye los huevos, tal vez protegemos un poco más. Entonces, políticas en este momento, hay que hacer una campaña fuerte de eliminación de depósitos de agua, el famoso descacharreo, que tal vez no es la expresión más adecuada, o tratar de no tener lugares con agua dentro de nuestras casas y dentro de nuestras casas, sobre todo, que es donde prefiere este mosquito estar. Es un mosquito que suele estar adentro de las casas, que no vuela mucho, que no anda muy lejos, no está demostrado que no va más allá de 100 metros. Entonces, si nosotros podemos proteger una manzana, podemos justamente cuidarnos todas las personas que viven en esa manzana. Claro. Eso en particular, y bueno, en este momento nuestra autoridad regulatoria, la ANMAT, está analizando una vacuna que viene bastante promisoria. Es la segunda vacuna contra el dengue que se licencia. Ya se acaba de aprobar en Brasil con buenos resultados y veremos qué pasa. La vacuna anterior no fue lo eficaz que quisimos, así que está solamente recomendada en lugares de alta circulación de la enfermedad, pero parece que esta vacuna viene muy bien y probablemente, esperemos, la tengamos para el próximo año. ¿Y quién la desarrolló? El laboratorio Takeda. ¿Y por qué tardan tanto en desarrollarse? El dengue existe hace muchísimo tiempo, mucho más que el COVID-19. Sin embargo, vacuna para COVID-19 tuvimos enseguida y para el dengue parece que tardó o está tardando muchísimo en desarrollarse una vacuna efectiva. ¿Por qué eso? Bueno, hay patógenos que las vacunas se desarrollan muy rápido y otras que cuesta mucho más. Y tampoco entendemos muy bien por qué es eso. A veces entendemos qué hace el sistema inmunológico, a veces no, depende de cada virus. En este tenemos un desafío extra, que son los 4 serotipos. Necesitamos proteger contra los 4 serotipos a la vez. Claro. Y lo que suele pasar con 4 vacunas. Claro, 4 vacunas sin una. Son vacunas tetravalentes. Claro. Pero que tienen que funcionar las 4 igual. No puede ser que la de dengue 2 ande joya y la de 1, 3 y 4 anden más o menos. Eso no queremos. Necesitamos que anden las 4 iguales. Y depende, los virus, cada uno de estos tienen particularidades. Algunos replican antes o después, o tienen distintas dinámicas dentro de las células que infectan. Entonces no es tan sencillo hacer una vacuna que protege igual contra los 4 serotipos. ¿Por qué? Son diferentes también entre ellos. Muy bien. Y otra medida que a veces se reclama, pero que no queda claro si es efectiva o no, es la fumigación. ¿Eso sirve o no sirve? Bueno, en parte sí, pues la fumigación ataca a ya los individuos adultos. En general se suele hacer en lugares donde no hay mosquitos aedes. Por ejemplo, en un parque es muy raro
encontrar en un parque donde están los culex, que son esas bestias, esos mosquitos que te pican en serio, que te dejan el ronchón. Que nada que ver con los aves que son chiquitos, casi no los ves a veces. Son difíciles de matar. Son difíciles de matar y la picadura es bastante imperceptible. Y la hembra, cuando pica, suele picar a varias personas hasta llenarse la panza de sangre. Cosa de ir contagiando a todos. Claro, justamente por eso es complicado. En cambio, culex viene, te pica a vos, se llena de sangre la hembra y ya se va a poner los huevos. Es distinto. Y eso sí suelen estar en lugares como parques, donde vemos la fumigación, que muchas veces tal vez no funcionan tanto para prevenir del dengue. Tal vez sí un poco, pero solamente a los individuos adultos. Si hay larvas desarrollándose, en 2 días va a haber adultos de nuevo. Mira. ¿Y cuánto vive un mosquito más o menos? Bueno, más o menos, depende de la temperatura y esas cosas, pero tal vez 4 o 5 semanas por ahí puede vivir. Pero el huevo puede vivir mucho más. El huevo puede aguantar un año entero dentro de tu casa. Ese es el problema. Si hace frío, no se va a romper ese huevo y se puede bancar todo el invierno. Y ese es el peligro. Claro, eso que es la fumigación, porque si mato a los adultos, pero los huevos están ahí esperando a que haga calor, van a volver poco tiempo después a aparecer. Claro, espectacular. Tenemos que ir cerrando. ¿Algún mensaje que nos quieras dar? ¿Algo para cerrar? Bueno, justamente que nos cuidemos, que ante síntomas febriles es importante ir al médico, porque es importante, si es poco probable, pero si se desarrolla una enfermedad grave, es importante darse cuenta antes, así que lo antes posible hay que ir al sistema de salud, tratar de no tener reservorios de agua en casa y si podemos, si nos acordamos, cuando haga frío es un buen momento para hacer prevención. Te vamos a invitar en invierno de nuevo para que vuelvas a acordar. Muchísimas gracias, Carva. Estuvo clarísimo, aprendimos un montón y muy necesario. Excelente. Bueno, gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con la Liga de la Ciencia. Ya venimos. La Liga de la Ciencia. Es nano, es mega. La Liga de la Ciencia. Es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Último bloque en esta Liga de la Ciencia, 7ª temporada. Ya pasamos por la historia, ya pasamos por la virología. Llega el momento de mirar hacia arriba porque vamos a estar hablando de astronomía. Y si hablamos de astronomía en la Liga de la Ciencia, ¿de quién estamos hablando? Sí, de esa persona que tiene una claridad a prueba de choques cósmicos. Estamos hablando de Mariano Rivas. Lo recibimos con aplauso. Mariano, muy bienvenido a la 7ª temporada de la Liga de la Ciencia. Muchas ¿Viste gracias. lo que es esto? ¿Viste hermoso, la verdad que espectacular. Una belleza esta nueva escenografía. Vamos a aprovechar mucho. 7 temporadas de la Liga de la Ciencia. La verdad que es una grata sorpresa. Es buenísimo saber que un programa de ciencia sobreviva 7 años. No me extraña por lo bueno que es este programa. Muy bien. Yo me corro, ustedes. Pero bueno, fantástico esto porque nos va a servir, bueno, a todos nos puede servir, pero particularmente para compartir nuestras temáticas espaciales. Excelente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Mariano? Bueno, vamos a hacer una especie de acertijo astronómico musical para empezar. Así que yo les voy a poner acá una placa de un simple... Este año, casualmente, 2023, se cumplen 40 años del lanzamiento de un disco pilar de los 80, que fue Synchronicity de Police. ¿Verdad? Todos conocemos el tema Every Breath You Take, cada vez que respiras, que fue el gran simple de ese disco, que fue el número 1 de ese año. Temón. Y un corte de difusión bastante menos conocido, pero igualmente una muy linda canción, que se llamaba Rey del Miedo, del Dolor, King of Pain, ¿no? Y bueno, ustedes dirán, bueno, esto es un programa de música, de rock de los 80, no, esto es un programa de ciencia, pero resulta que esta canción tiene algo muy particular que a mí, desde que la escuché allá en los 80s, me llamó mucho la atención, que es la primera frase, que nos va a permitir anclar a todo lo que va a venir después. Así que vamos a escuchar esa primera frase de King of Pain de Police de 1983. A ver cómo dice. Ahí está. Me parece que ya sé por dónde va. Dice, hay una pequeña mancha negra en el sol. Hoy hay una pequeña mancha negra. There's a little black spot in the sun today. Claro. ¿No? ¿Y qué habrá querido decir a Sting y compañía con eso? ¿No? Porque es raro decir hay una pequeña mancha negra en el sol. Es algo poco habitual. Bueno, la pregunta es, ¿qué tiene que ver este tema con los antiguos chinos, con Galileo Galilei y con el sol? Así que vamos a ir justamente... Amo estas conexiones. Estas conexiones, vamos a viajar no a los años 80,
Vamos a viajar 3.200 años para atrás, 1200 a.C., época de los que los grandes astrónomos chinos registraron anomalías en el cielo, como por ejemplo supernovas, cometas. Los astrónomos chinos obviamente en esa época y todos no tenían telescopios. Y según nos dice la historia de la ciencia, estas gentes fueron las primeras en ver manchas solares. Las manchas solares normalmente las vamos a asociar a un fenómeno del Sol, que ya vamos a contar, y uno pensaría que requieren un telescopio. Sí. Pero no lo tenían. Claro, ¿y cómo Pues hicieron? entonces, ¿cómo hicieron? Con algún filtro, porque si no te... Claro. A simple vista y con un filtro que es la naturaleza. ¡Apa! Con Las nubes. Las nubes, claro. es Y verdad. otro filtro natural que tenemos, que es cuando el sol sale o se pone, Claro. que la atmósfera lo filtra, y eventualmente, si hubiese manchas solares grandes, lo podemos ver a simple vista. Yo pensaba que el primero en observar manchas solares era Galileo, esa era la memoria que yo tenía, pero Esa se ve es- que nos olvidamos de los chinos. Exactamente, esa es la historia convencional porque Galileo aplica el telescopio. No solamente Galileo, otros astrónomos de principios del siglo XVII, como David Fabricius y Galileo, empiezan la observación sistemática de manchas solares con la ayuda del telescopio. Galileo, de hecho, hace un libro, una obra que se llama Historia y demostración en torno a las manchas solares, de las cuales hemos extraído un dibujo del 1 de julio de 1613, donde él enuncia estas manchas raras que el Sol tiene, que le aportan al Sol dos cosas. Primero, imperfección. El Sol era entendido casi como una deidad inmaculada, Claro. y Galileo dice no. Galileo y otros de antes, otros astrónomos como los chinos, dicen el Sol está manchado. Al igual que la Luna tiene agujeros, cráteres, el Sol está manchado. Pero además, y vamos a ver ahora una animación inmediatamente a continuación, el seguimiento que hace Galileo de las manchas solares le permite ver lo que estamos viendo. Que gira. El Sol Exactamente. gira. La rotación solar. Wow. Antes de saber exactamente qué eran las manchas solares, Galileo se dio cuenta que el Sol rotaba sobre sí mismo. Claro. Es un movimiento que le lleva más o menos 25 o 26 días, y eso lo emparentó también a otros cuerpos naturales que tienen rotación, empezando por la Tierra. Claro. Obviamente. Bueno, lo que vamos a ver ahora es una animación contemporánea, ya no son los dibujos de Galileo, esto es de los últimos años, donde esencialmente vemos lo mismo, la rotación solar, las manchas solares, algunas grandes, otras pequeñas. Enseguida les voy a contar los tamaños, pero es importante esto de que las que se ven a simple vista eran y son aquellas especialmente grandes, ¿no? El Sol básicamente vamos a entenderlo como lo que es una estrella. Una estrella es una bola de gas, todas las estrellas son grandes bolas de gas incandescente. Técnicamente hablamos de plasma, cuando el gas está tan caliente, están los protones separados de los electrones, pero básicamente es una bola de gas hidrógeno que tiene un núcleo, que dice core, un núcleo más o menos que tiene un 10% de su tamaño. Tiene ese núcleo que es donde se produce donde se libera la energía por fusión termonuclear. Tiene una zona que lo envuelve, que se llama zona radiativa, donde la temperatura baja de los 15 millones de grados iniciales a 7, 6, 5, 2. Y después una zona que es lo que más nos interesa, una zona convectiva, donde el gas sube caliente, se enfría y baja. Por eso es la convección todo el tiempo. Y justamente vamos a meternos ahí porque, como pueden ver, dice manchas solares en lo que sería la superficie solar, que se llama fotósfera, y ahí está un poquito la clave del asunto. Allá, ¿no? El Sol es una bola de gas caliente, de plasma, cargado eléctricamente, genera líneas de campo magnético muy intensas, que además se retuercen porque el Sol no gira todo parejo, Wow. sino que el Sol tiene algo que se llama rotación diferencial, que Galileo lo vio, gira más rápido en el Ecuador que en zonas tropicales o polares. Por ejemplo, en la zona ecuatorial tarda 25 días, 26, y en las zonas polares 35. Eso hace que las líneas de campo magnético se retuerzan, afloran sobre la superficie, y ahí está la clave. Vamos a ver en la placa que viene. Allí donde las líneas de campo magnético afloran, que hacen como un rulo, se van a generar las manchas solares. ¿Por qué? Porque eso que yo les contaba antes, de la subida y bajada de gases, la convección, suben gases calientes, se enfrían y bajan por diferencia de densidad, ahí donde las líneas afloran, ese mecanismo se atora. Se atora. Se atora, y los gases en esas zonas se enfrían en relación a todo lo que está alrededor. Y eso es una mancha solar, es una suerte de isla magnética, una zona más fría, entre comillas, porque no es que sea fría, tiene 4.000 y pico de grados centígrados contra 5.500, y esa diferencia de temperatura hace que las veamos oscuras. Y las manchas solares, esto es una mancha solar típica que tiene forma de huevo frito, como podemos ver. La zona central se llama umbra, que es la más fría,
4.000 grados, ¿no? No Claro, es que sea 4.000, fría. 4.500 3.500, 4.000 grados. Y lo que sería la clara del huevo frito sería la penumbra, que es una zona ni tan fría como el centro, ni tan caliente como el resto de la superficie. ¿Esto es una imagen? Esta es una imagen de un super telescopio solar. Fíjense que también se ven como granos de choclo, parece. Esas son celdas, son gránulos que tienen que ver también con esa convección, pero particularmente fíjense lo que es el corte, ¿no? Lo que produce una mancha solar, y ahí podemos decir es una suerte de isla magnética donde ese flujo de gases está anómalo. Y vamos a ver algo más. Esto es un primer plano. Una cosa, cada granito eso de maíz que dijiste de choclo. Miles de kilómetros. Claro, es una planeta Cientos, tierra miles de entero. kilómetros. Claro, son planetas tierras enteros que entran ahí, ¿no? Una mancha solar como la que acabamos de ver, y esta particularmente, esta fue la más grande desde el año 1990. Esta se vio en el año 2014, hace 9 años. Esa que ven ahí tenía 200.000 kilómetros. Y este son el tipo de manchas que se ven a simple vista. Eso es un punto interesante porque nos lleva un poco al principio, chinos, ¿no? Claro. Y justamente el conteo de manchas solares, que es una actividad que se hace a nivel amateur incluso, nos permite trazar este tipo de curvas, que como vamos a ver, este es un modelo de los ciclos de actividad solar del 90 hasta ahora. Está marcado ahí en amarillo el presente, 2023. O sea, cada 10 años más o menos. Son 11 años. Los picos de actividad solar en promedio se han cada 11 años. A veces se han dado a 9, a veces 13. A veces cuando tomamos a lo largo de los siglos ha habido grandes pozos que han traído, por ejemplo, lo que llamamos la pequeña edad de hielo en Europa. Yo solo leí en un libro muy bueno de un Mariano Rivas. Que está vinculado al poblamiento vikingo en América. Bueno, más allá de estas curvas más o menos normales de máximos cada 11 años, hay cuestiones poco claras porque cada siglo la cosa es bastante más impredecible. Hay siglos seguidos donde la actividad es bastante alta, después se aplaca, pero podemos ir por término medio que cada 11 años más o menos tenemos un pico. Como ven, el pico del 90 fue superior al 2000, que fue superior al 2014, viene bajando. Con respecto a este ciclo actual es un misterio porque esto es lo que se proyectaba, un pico de actividad solar menor al anterior, y sin embargo, y esta es la novedad, de lo que es el año 2022 y lo que va a 2023, estamos viendo, a partir del conteo de manchas solares, que repito, cualquier aficionado a la astronomía puede hacer, y ahora para cerrar les voy a mostrar cómo, que el conteo está muy por encima de lo que esa curva predecía. Todo lo que nosotros hagamos en la Tierra, obviamente hay que cuidarlo, hay que regularlo, pero el que manda es el Sol. Si el Sol baja un poquito, sube un poquito, acá se nota dramáticamente, y esta es una forma de mirar, como les decía. Tenemos otra más sencilla, que es una de las que usó Galileo, por ejemplo, que se llama proyección solar. Claro. ¿Cómo haces? ¿Qué es lo que está haciendo acá? Fíjate, esto lo hacemos en el planetario todos los fines de semana. Es un telescopio común y corriente, ni siquiera con filtro. Es un telescopio que acá no tiene ningún filtro. Y directamente lo que no hay que hacer nunca jamás es poner el ojo en un telescopio. Eso nunca. Sol, jamás. Exactamente, porque puede producir ceguera, y esto no es broma. Y lo que hacemos es apuntar el telescopio al Sol. ¿Cómo podemos saber que está apuntando? Miramos la sombra en el piso. Cuando la sombra es la más corta posible para el telescopio, está apuntando al Sol. Y una pantalla blanca que podemos ubicar en una caja negra. Y podemos ver, esa imagen es tal cual. Y ahí se ven las manchitas. Ahí se ven las manchas solares. Es una forma de verlas sin ningún tipo de peligro. Y justamente también esto permite, por ejemplo, observaciones colectivas. Claro, eso te iba a decir. Está bueno porque todos podemos ver y ir señalando. Atrás de esta foto había 20 o 30 personas mirando en tiempo real el Sol, y les contábamos ahí en el planetario que si vos ahí pones una cartulina y un lápiz, haces lo que hizo Galileo. De vuelta volvemos al principio de la historia. Haces tu registro. Obviamente, hoy en día todo el mundo saca la foto, es más fácil. Y lo único que les quería mostrar como final es una foto también que se puede sacar con telescopios sencillos. ¿Y sacaste vos? Esta es de enero, esta la sacamos en enero, un día que, como ven, estaba particularmente cargado. Y como decía la canción de Police, hay una pequeña mancha negra en el Sol en el día de hoy. Esa que ven abajo al centro se vio a simple vista en el mes de enero. Excelente. Todo espectacular. Mariano, y me gustó esto de que el Sol no sea perfecto, ¿no? Ese cambio de paradigma, de que tenga manchas y de lo que nos dice y de las repercusiones que eso tiene en la Tierra. Me parece hermosa historia de la ciencia. Gracias, Mariano, por hacernos ver el Sol, que a veces con toda esa luz no nos deja Aunque entender. no lo veamos, siempre está, y es astronomía de día, que a veces uno cree que siempre astronomía es de noche. Hay astronomía de día. Astronomía de día. Y a mí también, Mariano, me encanta todos los puentes que haces con la cultura, con el romanticismo. La astronomía es muy romántica también, ¿no? Por supuesto, Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Un placer, como siempre. Gracias, Mariano. Y nosotros todavía seguimos con más La Liga de la Ciencia porque se viene el Club del Nerd.
Nuestra producción tiene un posgrado en Cazatalentos y todas las semanas hacen un trabajo de hormiga para encontrar a personajes hermosos que tienen proyectos súper sensibles y que tienen muchas aristas. En particular, hoy estamos acá con Natalia. Ella la conocemos de Instagram. Seguro que muchos de ustedes también la conocen. A mí me encanta lo que hace, así que estoy súper feliz que esté acá. Su proyecto se llama Ilustro para no olvidar. Ahora le vamos a preguntar a Natalia de qué se trata. Hola Natalia, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola chicos, ¿cómo están? Un placer. Bueno, ¿nos contás de qué trata el proyecto? Sí, claro. Ilustro para no olvidar intenta registrar de forma ilustrada la memoria del paisaje urbano, de identitario y de la arquitectura patrimonial de Buenos Aires, que está desapareciendo, se está demoliendo de manera, digamos, muy repentina y veloz. Así que, bueno, una forma de honrar esa arquitectura y no olvidarla fue ilustrando, que es mi manera, ¿no? Vos sos arquitecta, ¿no? Yo soy arquitecta. Claro. ¿Y cómo fue que empezaste a ilustrar estas casas que después se van perdiendo porque las demuelen? Bien, yo ilustro hace muchísimos años, pero desde que en pospandemia comencé a transitar de vuelta a nuestra ciudad, me empecé a dar cuenta de todas estas demoliciones en arquitecturas que estaban incluso en buen estado. Ay, no, me parte el alma. Unas casas hermosas. Irreparables e irrecuperables y además que datan de un tiempo y de una memoria que no son, digamos, no se pueden replicar en este momento. Claro. Tampoco sería lo mismo, digo, ya estamos en otro contexto histórico. Pero todas esas arquitecturas que cuentan las historias de la conformación de Buenos Aires, de las maneras de habitar, usos y costumbres, claro. El crisol cultural, digo, hay arquitecturas italianizantes, francesas, alemanas, de todo ese mix y que hacen a la belleza de la ciudad. O sea, todavía la gente que nos visita a la ciudad de Buenos Aires y hablan de esa belleza, se refieren a estas arquitecturas. Exacto. No a los edificios modernosos, todos iguales de Durlock, me parece, no sé, digo. Sí, te parece bastante atinado. Buenos Aires es esto, es la ideal, es la continuidad de estas expresiones y texturas y materialidades conviviendo, ¿no? Y digo, esto que por ahí se alzaba de manera de habitar estas arquitecturas barriales, porque no estamos hablando de Plaza de Mayo, estamos hablando de los barrios, de lo que conforma como el día a día, se elevaban y convivían y de alguna manera planteaban una piel interna, privada, pero también generaban una escena, una escenografía, un paisaje en las calles, que es lo que vivimos día a día, lo que nos genera cosas, ¿no? Te pasan cosas caminando por la calle. Sí, son como tesoros, ¿no? Cuando uno encuentra estas casas, estas construcciones, yo me quedo mirando esas puertas, la herrería, la madera, todos, nada, son tesoros. Esta es la ideal, ¿dónde quedaba? Me parte el alma que esto no exista más. Sí. Estaba en Córdoba y Serrano, la ideal. Ay, era no. Esta ilustración llegó a muchísima gente, porque esto es lo que sucede con este proyecto. Muchísima gente de diferentes ideologías, pensamientos, edades, se reúnen en la estima por la pérdida, ¿no? Digo, les pasa algo cuando esto ya no está más. Córdoba y Serrano, la ideal era un hito en esa esquina. Claro. Pero ya se tiró abajo, estoy viendo ahí la foto, el después. ¿Cuándo fue esto? No está. ¿Cuándo fue? Es todo muy rápido. 2022. Yo la ilustré aún estando y tuve que actualizar la tira con el vacío. Porque, bueno, la gente misma, esto les decía, me manda videos y fotos. Nati, están demoliendo la ideal. Claro. Durísimo. Me manda fotos de lugares que van a desaparecer, de las casas que se venden como terreno. Esto tampoco se ha visto antes. De repente vos pones en venta tu casa y está desestimada. O sea, no tiene protección y se vende como lote. Sí. A mí me pasó con la casa que era de mis abuelos y la presión que hubo era un pH, el departamento de mis abuelos era el del fondo y hubo hasta llamadas, hasta amenazas. A mí me gusta que tu manera de oponerte es resaltar la belleza, es como por la positiva, es miren que estamos perdiendo esto y yo acá ilustro para no olvidar. El arte reúne, el arte trasciende otros lenguajes y creo que esta reunión ciudadana es un poco el camino por donde se puede
puede dar freno, no instantáneo, pero y también pensarlo como un paradigma futuro, ¿no? Como reunir voces, aunque tengan a veces pensamientos diferentes, pero por la estima que nos identifica en general, es identidad. Y estos casos como La Rosadita y La Ideal reunieron muchísima voz ciudadana y de hecho son los que más me gusta o compartidos tienen. Y no implican una arquitectura academicista, digamos, no es un caso de grandilocuente de una arquitectura francesa firmada. Digo, esto es, acá me hallo, acá me reconozco, era mi barrio. Y los barrios están perdiendo esta identidad propia. ¿Y vos cuando vas a dibujar esto, cómo es? ¿Te tomás varios días? ¿Es una foto? ¿Vas al lugar? Esto, mira, precioso, por ejemplo. ¿Esto cómo es? ¿Vos fue en base a una foto? ¿Fuiste al lugar? ¿Cuánto tiempo te llevó? Bueno, por ejemplo, Teodoro García, cuando la descubrí caminando, ya estaba demolida. Tomé la imagen del vacío, busqué la dirección y me encontré con la imagen. ¿Esa es la dirección? ¿Teodoro García 2476? Sí. Sí, mira, esto es al lado donde nosotros trabajamos, ahí en el Gato con el Chico al lado de la caja. Nosotros esta casa la veíamos desde la vecina. Mira, la que está al lado, nosotros alquilábamos esa para trabajar. Ahí Ciudad de la Paz. En Teodoro García, y ahí nomás de Ciudad de la Paz. Pero, digamos, lo que más impacta tal vez es el buen estado de las arquitecturas. Esta era increíble. Nosotros la mirábamos de arriba, desde la terraza de la casa al lado que alquilamos, miramos y no podíamos, y cuando nos entramos le iban a demoler, nos pusimos a mirarla y no podíamos creer, pero era una casa antigua que tenía hasta el portón para el carruaje, parecía. Era exacto. Muy increíble. Bueno, por eso digo que habla de tiempo. ¿Ahora? ¿No? Me muero. Sí, hay un edificio. Hay un edificio que tal vez como resaltar estas dos cuestiones, ¿no? Primero, lo que nos pasa cuando vemos que van a demoler algo que está bien. Claro. ¿No? Sí, es como tirar algo que anda bien. Claro, o sea, está vivo un árbol o una casa que está viva, funciona, la podés repensar, refuncionalizar y la demolés. Digo, eso ya, como a vos te pasó de decir cómo van a demoler esto, ¿no? Como que genera una incomodidad y algo que no tiene sentido. Y después, construir está bien. El tema es cómo, dónde, cuándo y para quién. Exacto, total. Sí, claro. Total. No, ni hablar. Y esta nos estabas contando, perdón, porque me emocioné al ver que era esta casa y no terminé de escucharte, si esta la hiciste en base a una foto, porque ya habían demolido. ¿Cómo es eso? Vuelvo, ya estaba demolida y Google Maps, por suerte, tiene esta posibilidad de viajar en el tiempo hasta el 2013. Pero bueno, como yo ilustro del 2018 en adelante, voy y recupero las vistas. Si la arquitectura tiene firma, por ejemplo, de Desplatz, Prince o arquitectos que yo he ilustrado, porque también se han demolido arquitecturas firmadas por arquitectos súper renombrados. Kalnay, por ejemplo, que hizo el Luna Park. Bueno, recupero las imágenes que puedo. Si hay registros en archivos también voy a buscar. Y después me siento e ilustro por unas horas, depende de la complejidad de la arquitectura, si está francesada, si es una arquitectura más racionalista, depende. Y después, eso todo a mano. Y después acuarelo en digital. Ay, acuarelas en digital. Por eso queda digitalizada. O sea, a mí me gusta mucho hace años acuarelar en digital, ahí arrojo sombras y bueno, se va como generando el color y más aún la profundidad. Y Natalia, ¿qué podemos hacer para tratar de, bueno, lo que haces vos desde un lugar hermoso, artístico y que generás muchas sensaciones en todos los que te seguimos, pero qué podemos hacer nosotros o cualquier persona? ¿Podemos hacer algo para que esto no se pierda? Sí, absolutamente. Primero contar, hablar, alzar la voz desde lugares de reunión, pacíficos, reunirse también con los barrios, ¿no? Hay muchísimas agrupaciones vecinales que después tal vez conectan con sus comuneros, se presentan proyectos de ley. Ya hay varios barrios que accionaron y están teniendo respuestas a través de lo legal. Se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que por ahí uno, al ver todo este movimiento tan poderoso, digamos, entre comillas, dice, ¿qué puedo hacer yo desde acá? Digo, pero sí se puede. Y estas reuniones en Voces Ciudadanas están demostrando que si nos juntamos podemos hacer un montón. Y también en Basta de Demoler, en la página hay un formulario
de denuncia donde se puede llenar el dato de lo que se está haciendo, de lo que está siendo vendido como forma de terreno, y eso también va a un mapa colaborativo ciudadano. Natalia, tenemos que ir cerrando. ¿Puedes contarnos, para terminar, un poco las repercusiones de tu trabajo? Porque vos empezaste esto en 2018, decís, o dibujando, dibujando desde el 2018, pero ¿cuándo lo empezaste? No, en realidad empezó el año pasado, hace 9 meses. Claro. Y tiene mucha repercusión, un montón de gente te sigue. Porque le toca la fibra sensible a las personas que ven lo que ya no está. Claro. Esto repercute en muchas formas, es rizomático. Hay muestras, hay libros, hay charlas de conciencia emotiva, hubo talleres, incluso con el CCK se hizo todo un compartir de memoria afectiva. Las personas subían o contaban sobre sus lugares, dónde se sentían, dónde se hallaban, ¿no? Registro afectivo de patrimonio intangible. Excelente. Bueno, Natalia, ¿y dónde te podemos encontrar? Bueno, en Instagram, como Ilustro para no olvidar, en Twitter también, como Ilustro para no olvidar. Hay una galería donde yo voy llevando todas estas tiras, contando sobre cada casa o edificación que ilustro, que lo hice como cafecito.app /ilustro para no olvidar. Ahí pueden ver, es de entrada pública y pueden encontrar todo. Y en Facebook también, porque me pidieron, abrí Facebook porque muchos vamos a Facebook todavía, y dije, bueno, abrí, ahí también, Ilustro para no olvidar. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias por este trabajo súper lindo y muy necesario. Gracias. Un placer. Qué lindo terminar el programa con Natalia, ¿no? Qué lindo programa que tuvimos. Hablamos de temas de actualidad como el dengue, pero también hablamos de manchas solares, fuimos al Riachuelo. Programón, la verdad que sí, se nos fue volando, se nos pasó, pero lo bueno es que nos vemos la semana que viene acá en la Liga de la Ciencia, en la pantalla de la televisión pública. ¡Chao! Hasta la semana que viene. Desaturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega. La liga de la ciencia. Es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega. La liga de la ciencia. Es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega. La liga de la ciencia.